Tenemos a Rigoberto García en la línea telefónica. Él viene del Colegio de Sonora. Bueno, viene telefónicamente desde el Colegio de Sonora y tiene cosas interesantes que platicarnos porque el Colegio de Sonora, pues como todas las escuelas, siguen trabajando y siguen investigando y siguen de manera diferente, pero ahí está el trabajo académico, ¿no? Rigoberto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Solamente aclaro que soy investigador del Colegio de la Frontera Norte, soy egresado del Colegio de Sonora y parte de lo que voy a hablar es una investigación en la que están colaborando también colegas míos del Colson. Muy bien. Qué bien. Sí. Sí, adelante, te escuchamos, Rigoberto. Bueno, el tema, digamos, por el que estoy hablando aquí con ustedes tiene que ver con una investigación que estamos realizando, como lo dije anteriormente, en el COLEF y también con colegas del Colegio de Sonora, sobre las condiciones de habitabilidad en los hogares en todos los estados de la frontera norte. Y, sin embargo, ya publicamos un primer reporte con resultados preliminares para el caso específico de Sonora. Y yo creo que es un tema importante a tratar porque creo que hay una gran diferenciación, problema de desigualdad social en las condiciones de habitabilidad en los hogares de Sonora, que afectan las condiciones económicas, sociales de las familias, pero también la salud mental, incluso de las personas que conforman esas familias, los hogares, y que ante la situación de la pandemia del COVID-19, es decir, de que estemos confinados en nuestras viviendas, que tengamos que trabajar, que estudiar más en nuestras viviendas, se evidencian más esta desigualdad social. Y yo creo que... Sí, perdón. Eso es algo, eso es algo que nos interesa especialmente. La cuestión psicológica, la cuestión de qué tan fácil es habitar un hogar, pero en esta parte del estudio hemos platicado mucho en este espacio, niños de primaria que tienen, familias que tienen 3 niños en la primaria y los 3 van a tener que estudiar en línea, tienen computadoras suficientes, tienen espacios suficientes en la casa, puede el papá estar monitoreando, la mamá estar acompañando a estos niños universitarios, tienen el equipo necesario, tienen su casa adecuada para tener un espacio tranquilo, confortable, con el cual estudiar esta nueva normalidad que desde el escritorio es muy fácil decir, pues es que estamos tecnificados, vamos a conectarnos, la mayoría tiene internet. ¿Están esas condiciones en los hogares de Sonora? Fíjate que ese es un gran tema. De hecho, eso es uno de las áreas, de las dimensiones que más que más estamos tocando en este estudio. Mira, a grandes rasgos te puedo decir que la mitad de los hogares de Sonora tienen acceso a internet, lo cual podríamos analizar, bueno, es mucho, es poco, no sé, a nivel nacional Sonora está bien posicionado. Sin embargo, cuando vemos en general las condiciones de habitabilidad, déjame decirte, hay cerca de 10% de los hogares de Sonora que están en las condiciones, digamos, marginales, que son los más marginados. Pero hay otro 28% que están en condiciones muy bajas. Dentro de estas, digamos, grupos marginados y de condiciones muy bajas, te voy a dar un dato preciso. Son cerca de 85,000 hogares, que es como te decía, casi el 10%, estatal en condiciones muy bajas, de los cuales cerca de 39,000 tienen menores de edad ahí y solamente 46% tienen con acceso a internet. Hay otros 245,000 lugares que están en condiciones muy bajas y 41% solamente tienen internet. Nos podríamos ir así, es decir, independientemente de las condiciones de habitabilidad, alrededor de esos porcentajes de los hogares son los que tienen acceso a internet. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esto evidencia la brecha digital que tenemos en Sonora. Al estar los niños, y creo que los niños son y adolescentes son los más afectados, en primer lugar no tienen acceso, pero además de no tener acceso, tenemos que ver las condiciones de uso de computadoras, etcétera, para que puedan realizar
sus tareas, sus trabajos, etcétera. Entonces yo creo que sí hay una brecha digital importante en Sonora que tendríamos que abordar y que tendríamos que enfrentar, ¿no? en el futuro por una situación también que tenemos que reconocer. Esta es la situación que estamos viviendo actual, pero van a seguir existiendo pandemias en el futuro. Por lo tanto, creo que tenemos que tocar sin duda ese tema que cobrará cada vez más importancia. Esperemos que no, pero bueno, todo parece indicar de que esto va a seguir generándose. Me llama la atención el enfoque que veo en el dossier de esta investigación sobre el tema de derechos humanos en el contexto del hogar. Explíquenos el concepto, por favor. Sí, efectivamente, desde que se fundó la Organización de las Naciones Unidas, quedó establecido un pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? México, desde 1963, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la vivienda, una vivienda digna. Ahí podríamos discutir qué significa el concepto de dignidad, ¿no? Pues hay todo un tema a tratar. Pero también tenemos el derecho a la cultura, el derecho a la educación. Y eso es precisamente lo que vivimos en el seno del hogar. Por eso yo destaco esta importancia de este concepto, de esta visión de habitabilidad, porque creo que ahí abarca de manera integral estos derechos humanos que tendríamos que tener todos nosotros, pero que sin embargo con una visión con un poco crítica podemos dar cuenta que no se cumplen estos derechos. En cuanto al tema de la habitabilidad y la cuarentena, hay varias dimensiones, por ahí usted lo ha explorado. Una cosa son obviamente las condiciones materiales, ¿no? de construcción, en térmicas, que han ido deteriorándose, sobre todo en la vivienda social en los últimos 20 años o más en México, y el otro obviamente es pues la accesibilidad, lo que se conocía antes en los estudios culturales como equipamiento cultural o demás, ¿no? Que tiene que ver en gran medida con el acceso a internet, que ya lo ha manifestado. Y otra cosa tiene que ver con la salud mental y psicológica de las personas, que a veces está muy ligado obviamente a las condiciones materiales y a los diseños mismos de las casas. Otra tiene que ver con otros factores. Platíquenos más o menos la correlación de estos elementos, por favor. Sí, claro, también eso es un tema muy importante. Incluso hay estudios que han realizado investigadores de la Universidad de Sonora que han abordado específicamente el tema de la salud mental, de los problemas psicológicos que envuelve una familia. Sí. Imaginémonos la vida cotidiana de cualquier familia que están confinados, que han perdido el empleo, o si no perdieron el empleo, que es la situación de decenas ya de miles de sonorenses. Hay otros miles también de familias sonorenses que han visto, si no eliminado por completo, sí se ha reducido bastante el empleo porque están trabajando desde su casa, y a muchos les pagan ya solamente el salario mínimo, etcétera. Hay una condición de vulnerabilidad económica. Ahora, también hay vulnerabilidad financiera. Son muy pocas personas las que tienen acceso, digamos, a crédito, que pueden disponer de recursos ante estas situaciones de emergencia. Sí. Y todo eso, si lo analizamos de manera integral, creo que esto afecta obviamente las relaciones intrafamiliares y obviamente este sentido, ¿no? de desarrollo humano, de poder llevar una vida digna, ¿no? Y déjame decirte también que, y es algo que quiero aclarar, estas condiciones de habitabilidad son las mínimas necesarias. O sea, no estamos hablando de condiciones de lujo, no, son las condiciones de habitabilidad mínimamente necesarias. Y vemos que sí hay una desigualdad social importante que obviamente tiene repercusiones en este sentido, ¿no? De lo que tiene que ver con la salud mental, personas que se pueden sentir frustrados, personas en las cuales pueden sufrir depresión por todos estos problemas. Imaginémonos esta reducción en el salario o que se elimina por completo el salario. Tienen que pagar la energía eléctrica en meses que ya lo estamos viviendo en Sonora. Sonora es un estado con temperaturas extremas, que tenemos que tener un confort térmico, o tendríamos que tener un confort térmico al interior de las viviendas mínimamente adecuado. Es decir, toda esta carga económica, financiera, que se agrava con la situación de la pandemia, obviamente afecta la salud mental y las relaciones intrafamiliares. Sí, definitivamente. Por ahí usted menciona pues 3 dimensiones ya en el orden material, pues básicos, que tendrían que ver obviamente con el tema de espacio habitable, que los hogares sean espacios habitables,
que haya servicios de agua y de saneamiento importantísimos y los servicios de energía. Serían estas tres dimensiones básicas del hábitat del hogar, pero también el ámbito de la satisfacción de necesidades humanas, protección, creación y ocio, muy vulneradas en estos tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate de que tradicionalmente, por ejemplo, en el tema de agua y de energía, se ha considerado, y esto, indicadores de desarrollo, etcétera, el acceso. Por ejemplo, un indicador típico es el acceso a la electricidad. Sí. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido señalando, que el hecho de que una hogar, que en su vivienda tengan acceso a la electricidad, es decir, que estén conectados a la red pública de la Comisión Federal de Electricidad, eso no significa que usen los servicios que brinda la energía, como puede ser el confort térmico, como puede ser la iluminación de las viviendas, como puede ser precisamente el uso de internet, equipos para satisfacer esta necesidad de ocio y entretenimiento que es tan importante para el ser humano. Es decir, no se satisfacen. Es decir, acceso a la energía no es lo mismo que acceso a los servicios de energía. Y lo que nosotros señalamos que es una propuesta que tiene un sustento teórico y metodológico de una visión que desarrolló un economista chileno de mediados de la década de 1970, que es la de desarrollo a escala humana de Max Ness. Vemos cómo estos servicios de energía, en este caso, son satisfactores para las necesidades humanas. Entonces, yo insisto mucho en hacer esta diferenciación. El hecho de que tengamos acceso a energía no significa que tengamos acceso a los servicios que brinda la energía. Y los resultados que yo presento, que son preliminares en este estudio para el caso de Sonora, confirman esta situación de que hay una gran cantidad de hogares que no pueden acceder y usar los servicios de energía de la manera más adecuada. Y que obviamente afecta las necesidades humanas. Sí, definitivamente, ¿no? Varios indicadores. Esta investigación está basada en estadísticas del INEGI y ¿aplicó usted algún análisis para tiempos de pandemia o es prácticamente un análisis que se hace cómo enfrentamos los sonorenses la pandemia en base a las condiciones que nos narra INEGI de estos indicadores? Sí, claro. Estos datos corresponden al año 2018, que son datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que publica el INEGI. Es el escenario justo antes de empezar la pandemia. Y lo que yo señalo, o lo que presento en la parte final, digamos, de este reporte, es cómo este escenario se puede agravar. Y de hecho se ha agravado. Es decir, si ya la situación no es, digamos, halagüeña en cuanto a las condiciones de habitabilidad, imaginémonos lo que está pasando ahora y lo que puede pasar después con esta coyuntura que estamos viviendo de confinamiento y de impacto económico y social. Claro, y eso sobre todo por la pérdida de empleo, etcétera, la vulnerabilidad económica, financiera, alimentaria, etcétera, obviamente se ha agravado. O recurriendo a la sabiduría popular, éramos muchos y parió la abuela. Exactamente, esa es una muy buena metáfora, muy buena analogía. Rigoberto, te agradecemos muchísimo. Con datos de INEGI hasta 2018, el estado del arte que gozaba la habitabilidad en Sonora, tú tomas estos datos y dices, bueno, en situación de pandemia, con lo que conocemos que sucede al interior de un hogar, comparo estos datos y hago una proyección de cómo la están pasando las familias, cómo está la habitabilidad en Sonora, y ahí pues develas algunos retos que tenemos, porque pues la nueva normalidad tiene que incluir muchas nuevas cosas. Te agradecemos muchísimo la charla esta mañana. ¿Algo que quieras decir como conclusión? No, bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar algunas de estas ideas. Y sí, efectivamente creo que tenemos que pensar que la nueva normalidad no debemos de regresar a la normalidad que nosotros conocemos. Creo que las condiciones que estamos viendo es una oportunidad para repensar el futuro, y que creo que va a ser difícil, y que es muy importante, no solamente el papel de los gobiernos, que obviamente es fundamental, sino nosotros también como sociedad civil, en este caso ustedes como medios de comunicación,
yo desde la academia, pero tenemos que resaltar todas estas problemas de desigualdades sociales que existen en México y en nuestro estado, para poder entrar a una nueva normalidad, pero que sea realmente diferente. Pues vamos a ver los resultados después de este periodo, Rigoberto, de un mismo instrumento como va a ser la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, no sé, que se levante después de que se pueda establecer las condiciones para hacerlo. Y vamos a ver qué tanto impactó ya las muy deterioradas condiciones en Sonora sobre este mismo tema. Le agradecemos mucho, seguimos en contacto, hasta luego. Seguimos en contacto, muchas gracias. Por último, la investigación, Rigoberto, ¿dónde se la puede revisar el público? Claro, miren, está en www.polef.mx. Ahí está un sitio especial que es COVID-19, y ahí pueden descargar el estudio muy bien. que se llama Habitabilidad en los hogares. Muy bien, pues Rigoberto, pues del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF, egresado orgulloso del Colson, ¿no? Nos comentas. Exactamente. Ahora en el Colegio de la Frontera. Bueno, gracias, agradecemos muchísimo. Saludos hasta allá, hasta luego. Muchas gracias, saludos.